o no? A ver. No, yo no me voy a sentar, ¿eh? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Por los próximos 40 minutos vamos a hablar de transformación digital. Los cambié de lugares un poco, ¿no? Bueno, acá la tenemos a Eugenia Hauser, manager de nuevas cuentas de iPlan, Jessica Barrionuevo, COO de Coder House, Lorena Horowitz de Adoc, gerente de producto, y Gustavo Guaraña, el CEO de Snob Consulting, y yo soy Sebastián Mañarelli, el CEO de itesitio.com. Por los próximos 40 minutos, le decía, vamos a hablar de transformación digital. Y vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la transformación cultural de las empresas, con la transformación digital, con lo que es toda la parte de eficiencia corporativa, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial, o sea, no hay evento donde no se hable de inteligencia artificial, así que nosotros no vamos a hacer menos. Y después al final, si hay tiempo, un bonus track, vamos a hablar un poquito de ciberseguridad. Vamos a arrancar con el verde, ¿no? ¿Que tengo que apretar? ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, ahí estamos todos, ¿eh? Eugenia, Jessica, Lorena, Gustavo y yo. Después síganos en LinkedIn, seguramente todos tienen LinkedIn, así que está bueno. El verde es... No, el verde este. A ver, ahí está. Bueno, es muy importante el tema de la transformación cultural, ¿sí? Cuando a mí me invitaron a moderar este panel, lo primero que le dije a Cristian es, che, por favor, que haya mujeres arriba del escenario. O sea, hoy tenemos 3, así que felicitaciones, gracias a la producción. Y es un panel igualitario y diverso, porque acá tenemos 2 hinchas de Newell además, o sea que no es menos, ¿no? Sin sesgo. Sin sesgo. Así que 3 mujeres y 2 hinchas de Newell. La transformación cultural es muy importante en todo este proceso de transformación digital, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, un informe reciente de la CAME, de las pymes de Argentina, dice que el último año el 50.3% de las pymes de Argentina eran lideradas por mujeres. Y para hablar un poquito del tema de la transformación cultural, te voy a preguntar, Eugenia, estamos hablando de trabajo híbrido, de inclusión y diversidad, de sustentabilidad, de responsabilidad social. ¿Qué tan importante es el tema de la transformación cultural en el proceso de transformación digital de las empresas? Mirá, nosotros venimos teniendo mucha experiencia con este desafío para las pymes y creo que lo que pasó en el último tiempo fue entender que va más allá de incorporar un sistema o de poner algo de digitalización sobre la actividad. Tiene que ver con un cambio que tiene que existir de las personas. Es una necesidad cambiar la cabeza de quienes forman parte de las pymes, pensando en cómo la tecnología los va a ayudar en el día a día y que forme parte de un concepto más general. Las empresas son personas y son las personas las que tienen que tomar la decisión y la adopción de este cambio. Si no, ninguno de estos 4 paradigmas se puede llevar a cabo. ¿Cómo hacemos para incluirnos? ¿Cómo hacemos para escuchar al otro? Bueno, es generar las herramientas, pero esas herramientas cada empresa la puede llevar a su tiempo y en su forma. Tiene que haber un proceso mucho más orgánico y de cambio generalizado. Un poco lo que veníamos hablando hace un ratito, de que yo te decía que hace muchos años, hace casi más de 20, no, casi 15 años, que estamos trabajando con la gente de Google y a mí me parece interesante la propuesta de Google porque te arma si querés pasar... Sí. Ahora íbamos a hacer el paralelismo, pero en el medio quería preguntarle algo a Jessica, pero dale. Te comentaba de que ellos trabajan muy fuerte con estos pilares que con Jessica habíamos hablado, que es integrar a la persona y mantenerla dentro de la organización. Entonces tenés herramientas para comunicar y como ven hay diferentes loguitos en cada uno de los ítems. Porque cada empresa elige qué y cómo y en qué medio. No hay una receta que se pasa de empresa a empresa. Eso es un error. Y querer hacer eso es lo que lleva al fracaso. También tenemos que colaborar, más allá de si sos gerente, si sos operativo, si sos el dueño de una empresa, la diversidad de donde estés trabajando o qué posición ocupás o de dónde estás trabajando, si estás en capital o en el resto del país o fuera del país, todo eso genera un conocimiento y una inteligencia superadora. Y obviamente darle herramientas que mantengan la seguridad de la información,
no nos tenemos que olvidar que es una empresa y que tenemos que cuidarnos y tenemos que auditar qué pasa dentro de la organización y también todo lo que tiene que ver con desarrollar, que las personas que tienen ganas de desarrollar y automatizar también lo puedan hacer. Entonces, por eso creo que el mundo de Google nos permite llegar con esta herramienta a distintos lugares. Pero necesitamos de las personas, no podemos perder el foco en ellas. Sí, vuelvo un segundito para atrás, porque Jessica, hablábamos también antes de entrar, Jessica está en Coder House, hablábamos antes de entrar de lo importante que es no solamente como estrategia para las empresas tener estos 4 pilares muy en cuenta, sino también en la retención de los talentos, ¿no? Sí, totalmente. A ver, quiero hacer como hincapié en un concepto que dijo Eugenia, que me parece que es importante, ¿no? Es muy diferente y se confunde. Una cosa es la digitalización y otra cosa es la transformación digital, ¿no? Cuando hablamos de digitalización estamos hablando de incorporar herramientas digitales al entorno empresarial. Cuando hablamos de transformación digital estamos hablando de una batería de cosas que tienen que ver no solo con incorporar herramientas, sino también con la forma en la que lideramos, la forma en la que contratamos talento, la forma en la que se toman las decisiones. Y uno de los principales, o la principal cuestión para poder ejecutar esa transformación digital es la transformación cultural de la que hablaba Eugenia, ¿no? Sin transformación cultural no vamos a poder incorporar talento y tampoco vamos a poder capacitar a los colaboradores actuales que están en las pymes, ¿no? O sea, porque acá hay 2 patas. Por un lado tenemos que capacitar a nuestros colaboradores, a los que actualmente nos vienen acompañando a lo largo de los años en el crecimiento de la empresa, para cambiar el mindset, ese mindset que mencionaba Eugenia. Y por otro lado, necesito incorporar talento nuevo para que traiga ideas, ¿no? Pero esas ideas nunca van a penetrar y no se van a ejecutar si yo antes no cambio la estructura de pensamiento que tengo en la empresa, ¿no? Entonces voy a incorporar a alguien que me puede traer una idea fantástica, pero si esa persona con pensamiento creativo yo no la dejo explayarse, no la dejo ejecutar, posiblemente se me vaya, ¿no? Entonces, el cambio cultural me permite, primero, atraer talento y segundo, retenerlo, ¿sí? Si eso no pasa, es difícil poder ejecutar la transformación digital que uno busca para poder tener un lugar en el mercado, porque básicamente la transformación digital, sobre todo en una pyme, uno la busca para poder hacer frente, ¿no? Para poder mantener una posición en el mercado o ganar posición en el mercado. Saquemos el tema del trabajo híbrido, que me parece que ya todos estamos totalmente inmersos en esta nueva realidad. ¿Cuántos de ustedes, me gustaría que levanten la mano, cuántos de ustedes están haciendo cosas en sus empresas por las otras 3? Por la inclusión, por la sustentabilidad o por la responsabilidad social. ¿Cuántos? Bueno, la transformación digital los va a pasar por encima. Muy pocos. Tengan muy en cuenta esto, porque es lo que decía recién Jessica. No hay transformación digital sin transformación cultural, ¿sí? Vamos a hacer un doble clic en esto de que hablaba Jessica. Y hay un informe de Microsoft que las empresas familiares, el 80% de las veces, son los más jóvenes los que inician los procesos de transformación e innovación. Acá hay bastante gente joven que me imagino que o son dueños de pymes o son los hijos de los dueños de pymes y seguramente deben ser los que más proactivamente están trabajando en este proceso. Hablemos un poquito de esto, ¿no? Vos me pasaste este cuadro que está muy interesante sobre la transformación digital. Si querés también podemos conversarlo, ¿no? ¿Querés ir vos? Bueno, acá hay 2 cosas interesantes, ¿no? Por un lado, que es el desafío de incorporar talento, que es el que hablamos recién, ¿no? Y por otro lado está esta frase que asusta un poco. No sé si la leen. Dice, para el año 2025 el sector IT creará 97 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Bueno, el sector de IT no es solamente un programador detrás de una computadora, ¿eh? Hay muchas cosas alrededor de la tecnología.
Exacto, ahí estamos hablando, por eso siempre hago como la mención a talento digital y tecnológico, ¿no? Porque ahí estamos hablando del sector IT. Y esto le pega no solo a las empresas tecnológicas, esto es cross-industria, ¿no? Porque hoy esa transformación digital la están atravesando todos los sectores, entonces todos pelean por los mismos recursos. Y si bien, como recién hablábamos con Gustavo, esto mermó en el último año porque venía con una tendencia de una brecha entre la oferta y la demanda en el mercado cada vez más grande, y esto ha mermado un poco, por lo menos en Argentina, no así tanto en Latinoamérica, ¿no? Entonces, la pyme tiene que salir, para incorporar a ese talento, tiene que salir a pelear en el mercado laboral con Google, con Uniplan, con cualquiera, exactamente, con las empresas nativas que tienen una particularidad, que es el cambio cultural, ¿no? Que es beneficios, que es quizás mejor posición, incluso hasta mejores herramientas de janteo, ¿no? Entonces, digo, parte de la transformación cultural también tiene que ver con eso. ¿Cómo hago que yo como empresa tenga una mejor posición de marca, de búsqueda de talento para poder incorporarlo, ¿no? Gustavo, hablame un poco de transformación digital y transformación cultural. Bueno, a ver, el tema de la remotez, que lo pasamos o lo salteamos, es un cambio cultural enorme. Hoy nadie discute el trabajo híbrido, pero también hay muchas que, pasada la pandemia, y nos incluyo, hemos aprovechado para hacer una transformación enorme en la empresa, para transformar una empresa remote first. Eso no implica solamente darle herramientas a la gente o que estén, sino implica revisar todos y cada uno de los procesos, por ejemplo, para hacer, y en lo cual las herramientas digitales son una ayuda, más que una ayuda, son un elemento imprescindible. O sea, sería imposible pensar el trabajo remoto, productivo, sin las herramientas digitales. Entonces, en nuestro caso, hablo del propio, ¿no? Nuestro ejemplo, nosotros pasamos a ser 100% remotos y hacemos una vez por mes un encuentro con todos los colaboradores, y eso solamente lo pudimos hacer encarando las dos patas, dando las herramientas digitales, que es lo más rápido y lo más fácil, y después haciendo un trabajo enorme en cultura y en procesos. Esto de que nos juntamos para vernos las caras es para preservar a las anclas culturales de la gente. Sí, totalmente. Lore, ahí vamos. Te gusta sorprenderme, ¿Eh? ¿Te gusta sorprender? Sí, yo soy así. Lore, para no... o sea, ahora vamos a hablar de transformación digital y cultural, pero lo vamos a meter un poquito más en lo que es tu tema, que tiene que ver con la eficiencia corporativa, ¿no? 8 de cada 10 pymes reconocen reconocen estar atravesando un momento de transición. ¿Ustedes se encuentran dentro de ese 80%? ¿Levanta un poco la mano o nadie está haciendo la transición? Ya sé que nadie hace lo otro. O sea, el primer slide... La ciberseguridad se consolida como uno de los temas más importantes en este momento de transición de las empresas. Pero hay tres cosas en que las empresas están invirtiendo mucho dinero en este proceso de transformación. Tiene que ver con el almacenamiento en la nube, tiene que ver con los programas de cálculo, software de cálculo, y tiene que ver con la colaboración remota. Y todo esto forma parte, voy a pasar un poquito más, forma parte de este gran mundo que es la eficiencia corporativa. Lorena trabaja en ADOC, que es una empresa que está dedicada a todo el tema de digitalización, manejo de documentos, etc. Hablemos un poquito de eficiencia. ¿Cómo se entiende todo este slide? Sumando igual e hilando un poco lo que venimos charlando, creo que hay algo fundamental en todo lo que es el proceso de transformación digital, que es seguir escuchando igual a las personas. O sea, la empresa la hacen las personas y hoy estamos por ahí muy ansiosos y en la vorágine de encontrar herramientas digitales, valga la redundancia, para ver cómo ayudamos a las personas, y a veces tenemos que seguir escuchando a ver qué quieren, porque las herramientas hay, recién decíamos, hay infinidad de productos, plataformas, herramientas, más, menos, mejores, más baratas, menos baratas, gratis, un montón. Pero también está bueno seguir escuchando y en contacto de, bueno, qué necesitan, cómo podemos ayudarlos, porque yo creo que la tecnología avanza súper rápido y es bueno encontrar el match también, no solo incorporemos tecnología porque sí, encontremos la tecnología que haga match con las necesidades. Metiéndome en el tema de la eficiencia corporativa, digamos, los beneficios, nosotros desde ADOC, por ejemplo, somos expertos en todo lo que es digitalización.
Creo que a veces inclusive se confunden en por ahí mezclar transformación digital, digital la palabra, la digitalización. Para poner un poco así en contexto y estar por ahí en sintonía, la digitalización es muy básico, vendría a ser pasar de un documento físico al documento digital. Creo que ahí lo importante es, bueno, ¿qué hacemos con esta información, estos datos que ahora los tenemos de manera digital y lo que implica? O sea, ya no tenemos un papel. Por ahí si lo tenemos, lo guardamos, también hacemos guarda, pero más allá de eso es, ¿qué hacemos con los datos? Ahí se abre un mundo, o sea, un universo de oportunidades de empezar a trabajar esos datos de manera remota, accesible, para optimizar tiempos, procesos, para integrarlos con otras plataformas, con otras empresas, con otros rubros. Entonces ahí es cuando creo que lo que importa también es la creatividad. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los transformamos? ¿Cómo los administramos? ¿Cómo empezamos a cruzarlos? Y eso resulta en justamente optimizar procesos, hacer que la productividad crezca, que los empleados puedan enfocarse en aportar valor a la solución y no estar por ahí en tareas rutinarias, que la tecnología ahí sí sirve para por ahí resolver o agilizar procesos internos de la empresa. Nosotros trabajamos mucho no solo para agilizar nuestros procesos, sino entendiendo, bueno, qué es lo que pasa en el mercado, hacia dónde vamos, y algo que creo que está pasando ya no es tanto hacia dónde vamos, es hacia dónde estamos yendo ahora. O sea, esto está sucediendo cada vez más rápido, nos está como pasando por encima de la ola, más o menos. Sí, voy a decir algo que no dijo nadie. La pandemia, no, mentira. Viste que todos empiezan con la pandemia. No, la realidad es que después de la pandemia, la verdad que el mundo cambió y las empresas se tuvieron que meter en todo un ecosistema nuevo. Ya el trabajo híbrido, que es imposible volver atrás. Y yo creo que esta eficiencia corporativa, que era lo que decía recién Lorena, tiene mucho que ver con todas estas ventajas que tiene, ¿no? La parte, o sea, el proceso de eficiencia, no solamente la digitalización, sino cómo incrementamos la productividad, ahorrar costos, la colaboración, tan importante en el trabajo híbrido, digamos. ¿Cómo hacemos lo que decía recién Gustavo? ¿Cómo hacemos que la cultura de la empresa no se vaya en ese no ir todos los días a la oficina, ¿no? ¿Cómo compartimos eso, los procesos? Ustedes dijeron algo... Vos dijiste algo, Jessica, que me parece que es fundamental y anótenselo porque me parece que es una de las palabras más interesantes de este panel, que tiene que ver con el mindset, ¿no? Cómo ayudamos a potenciar ese mindset de nuestra empresa, de nuestros empleados. Por ahí pasa la película, ¿no? Bueno, ¿quién no usa ChatGPT? Che, voten, porque si no... No usan. A ver, acá la hice al revés, ¿viste? Como me levantan la mano poco, entonces si la hago al revés. Ah, son unos cuantos los que no usan. Bueno, están fuera de moda, ¿viste? Yo me acuerdo. Era como en el verano, ¿viste? Que vos leías la revista, este verano que se va a usar. Bueno, el que no usa ChatGPT. ChatGPT es, o sea, estamos viviendo, yo hace 30 años que trabajo en tecnología, en empresas de tecnología. Estamos viviendo un momento tan bisagra en este momento con el tema de la inteligencia artificial como cuando fue la aparición de Internet, para que ustedes se den una idea. Lo que va a pasar de acá para adelante con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial va a ser sorprendente y lo bueno es que lo estamos viviendo. Gustavo, acá tenés para hablar un rato largo, ¿no? Sí, coincido 100%. ¿O querés que te pregunte si viste el partido de... No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. No sabés lo bueno que estuvo. Pero vamos a contar de esto que le va a interesar más al resto. Estoy hablando de la despedida de Maxi Rodríguez, por supuesto. No, nosotros no íbamos a hablar de... No. Bueno, hablemos de... Coincido 100%. Esto es un fenómeno de tanto impacto como la aparición de Internet. Lo que pasa es que nos cuesta verlo en perspectiva. Siempre es muy difícil ver hacia adelante. Pero sobre todo porque los tiempos en los cuales se producen los cambios son cada vez más veloces, más acelerados. Entonces, muy bien, justo me metiste el slide perfecto. Si nosotros pensamos imagínense lo que conocemos de Internet, pero cómo era Internet cuando empezó, que era algo que nos conectábamos por teléfono, 300 audios por segundo, 1200, se cortaba la conexión y hoy vemos toda la familia, está viendo películas o haciendo videoconferencia en simultáneo, colaborando con alguien que está en otro país, como algo natural. Y lo llevamos en el móvil, en el bolsillo, y por ahí tenemos más de 2 o 3 conexiones encima en simultáneo. Bueno, pero eso pasó en 10, 20 años.
Lo que va a pasar ahora, y lo que está pasando ahora, va a ser un salto de ese tamaño, de ese tenor, como cuando pasamos de los 1200 baudios a lo que tenemos hoy, pero en una escala temporal más corta, de 1 a 3 años, me atrevo a decir. Y es lo que viene pasando. Lo que está mostrando ahí es justamente cómo fue la adopción de la tecnología. Para que se hagan una idea de la tecnología de esto, en el 2018 apareció un paper que hablaba de los transformers, además que era de Google justamente. Y ahí empezaron, un paper de laboratorio de investigación, nada de producto. Ahí empezaron el desarrollo de productos. Llamamos por la tercera versión del producto y el año pasado, por octubre, apareció ChatGPT. Y en menos de 5 días consiguió el primer 1.000.000 de usuarios. Y en menos de 3 meses consiguió los 100 millones de usuarios. No hubo ninguna tecnología en la historia de la humanidad que consiguiera ese nivel de diseminación tan rápida. ¿Por qué? Bueno, porque justamente la tecnología es disruptiva, llegó en un momento importante para ayudar, pero era inaccesible hasta este momento. Y lo que agregó el GPT en realidad fue la interfaz de conversación, el chat. La posibilidad de conversar con algo que simulaba una inteligencia general. Ahora, lo importante, más que la tecnología en sí mismo, que nunca es importante, eso lo aprendemos ya más de viejo, lo que importa es el uso, el para qué, el propósito. Entonces, y ahora tratando de ser más conciso, yo identifico 3 tipos de usos diferentes o de aplicaciones diferentes en la empresa, y esto, al ser un fenómeno masivo, no es algo que le va a llegar a Techin o a un diseñador gráfico. Va a atravesar toda la sociedad, todos los estamentos y todas las organizaciones, el Estado, la educación, la empresa privada, etc. Sí. Muy buena pregunta. Muy buena. Preguntó acá, ¿en qué porcentaje se encuentra Argentina de uso versus Estados Unidos? Bueno, Latinoamérica, no sé, ¿lo tenés al dato? 9 elevado a la pi. Averiguamos. Sáquenla en el móvil. ¿Lo tenías? Estoy diciendo 9 elevado a la pi con 3 dígitos de precisión. No es algo que esté mesurado, pero aparte, realmente, estamos hablando de algo que es como la electricidad en este momento. O sea, el nivel de acceso es que cualquiera saca el móvil, pone ChatGPT, GPT-3, POE o cualquier cosa, y ya lo puede comenzar a usar. El tema es para qué se está aplicando. Sí, y ahí te diría, el nivel de aplicación Gustavo, es similar al de todo el mundo. Ahí va, yo cambiaría la pregunta. Yo la pregunta la haría, ¿para qué se está usando el ChatGPT? Y entonces, por ahí me parece que va ahora voy a esto, que es para qué se está usando. La aplicabilidad, más allá de la generación de contenido, en la cual, de nuevo, en este fenómeno de globalización, te puedo asegurar que no es muy diferente de la que puede encontrar uno en Seattle o en París. Va a tener lo mismo. Más o menos lo mismo. No hay una barrera de entrada que nos incomode. Sí, todavía, el uso más... Hasta ahora estamos paveando con esa tecnología. Es como cuando estábamos, decíamos, bueno, puedo acceder a todos los libros que hay en Internet. Como cuando apenas apareció Internet. Y hoy estamos haciendo, si lo vemos en perspectiva, hoy estamos haciendo transacciones sobre Internet. Llevamos el banco, usamos sistemas, etc. Eso es lo que va a pasar de acá a 1 a 3 años. ¿Para qué lo podemos usar? Para 3 cosas. Me van a matar con el tiempo. Una es para la inteligencia artificial general, nos ayuda a hacer cosas mejores de como las hacemos nosotros. Nos vamos a empezar a ver todo este año asistentes, agentes, copilotos, que es el término que es algo en lo cual no reemplaza al ser humano, pero lo asiste y lo hace mucho más productivo. Entonces, con la misma cantidad de recursos puedo hacer muchas más cosas o puedo hacer una tarea con una fracción de recursos. Cuando hablo de fracción digo 10 o 100 veces. ¿Sí? Esa es una, hacer las cosas de forma más productiva o con mejor calidad. Les voy a dar otro ejemplo. Hoy una operación interna de ojo sería impensable hacerla sin inteligencia artificial. ¿Sí? La segunda es sustituir cosas que los seres humanos no hacemos o no queremos hacer, o es mejor, es peligroso para hacerla. Por ejemplo, revisar los techos de los galpones, o verificar cómo estaban las líneas de alta tensión, o monitorear una autopista, o ir a explorar Marte antes de mandar una sonda con humanos. Entonces, hay tareas en las cuales sustituyen, y podemos sustituir a los humanos, en diversas tareas. Y esto que yo estoy dando ejemplos muy groseros, pero lo podemos llevar, el ejemplo que di de monitorear, por ejemplo, el estado de las chapas, optimizar la seguridad, mejorar la seguridad y higiene de una empresa y demás, haciendo tareas peligrosas,
es una aplicación bien concreta para muchas pymes industriales. Y el tercer punto es para la disrupción, hacer cosas que antes no se podían hacer, ¿sí? Por ejemplo, en los últimos años, los aficionados a la astronomía habrán visto que aparecieron un montón de exoplanetas, porque se usa inteligencia artificial para encontrarlos a partir de un fenómeno. O han aparecido, no sé, proteínas, bueno, más concretamente, gracias a un esfuerzo de DeepMind, se han mapeado todas las proteínas de los materiales conocidos por la humanidad. Y eso nos permite, por ejemplo, atacar enfermedades apenas aparecen o enfermedades que van a aparecer, ¿sí? Podemos crear medicina tailor-made, hecha para un paciente, usando inteligencia artificial. Entonces, va a haber un montón de mercados que van a ser disrumpidos, si me permiten el barbarismo, por la introducción, por el agregado de la IA. Acá hay a mí me fascina el tema de inteligencia artificial. Nosotros en nuestro medio hablamos mucho, pero siempre tratamos de apuntarlo al empresario, ¿no? En el caso nuestro, el empresario tecnológico, que es la gente que nos lee en IT Sitio. Pero me fascina mucho el tema y de vuelta, me parece que lo más interesante es cómo respondemos la pregunta del para qué. Acá les puse un ejemplo. Después esto lo voy a subir a mi LinkedIn, así que después si me siguen en LinkedIn y lo van a poder ver. Acá esto lo vi el otro día y me pareció fantástico. 72 aplicaciones de inteligencia artificial de diferentes verticales de necesidades. Sí. Te hago una acotación linkeando con todo lo que veníamos hablando, ¿no? Ahora, esto no se maneja solo, ¿no? Ahí va. ¿No? Esto es lo importante. Entonces, ¿cómo generamos o cómo tenemos gente que pueda utilizar estas cosas para ser más productivos? Ustedes en su negocio del día a día, acá Gustavo dio unos ejemplos buenísimos, pero digo, esto ayuda a cualquiera de ustedes y a cualquiera de sus colaboradores en las empresas a ser mucho más disruptivo el día a día, ¿no? Y a ser más productivos en ese día a día. Entonces, básicamente es cómo tenemos personas hoy en día en nuestras empresas que nos ayudan a utilizar estas herramientas para potenciar nuestro negocio, ¿no? Cortito. Porque les quiero hacer una pregunta a ustedes dos, para que se integren un poquito en el tema. ¿Cómo utilizan inteligencia artificial en sus empresas? Yo por lo menos lo que utilizo mucho es aprender los negocios de los clientes. Vos cuando hablabas de que necesitas gente que sepa de tecnología, esa gente por ahí es un médico. A mí me pasó de estar reunida con una persona que está haciendo exploración de plantas. Entonces me explicaba de que sus biólogos utilizan la inteligencia artificial para poder analizar las plantas que más de un 90% todavía no se usan para la creación de medicamentos. La base de esas personas, el conocimiento base, son biólogos, son ciencias duras. Y ahí tienen que tener una característica de saber algo de tecnología. O sea, la tecnología empieza a ser como el aprender a escribir en Virome, como usar una herramienta más. No tenemos que ser los especialistas de IT. Las personas que trabajan en tecnología no son los especialistas de IT, son los que saben hacer lo que necesitas, el que sabe generarte. Otro me contaba de que se dedicaba al mantenimiento de antenas de celulares. Todos nos damos cuenta que si una antena de celular se rompe, es un peligro mandar a alguien arriba. Bueno, él ahora lo resuelve con un dron. Pero fueron sus ingenieros los que plantearon y saben programar. Tenemos que pensar lo que programar es escribir. Sí. Es así. Lorena. Nosotros sí usamos bastante la inteligencia artificial en diferentes formas, por ahí no siempre ChatGPT, hoy entendemos que hay un montón. Puntualmente para la capa de análisis inteligente que le damos a nuestra información a partir de la digitalización. Nosotros tenemos un proceso en el cual extraemos datos de acuerdo a los requerimientos de los diferentes clientes y actualmente lo que hacemos es justamente empezar a automatizar ese proceso de manera interna, lo cual genera un resultado favorable tanto para el cliente como para el tiempo de extracción, reducción de costos, etcétera. Pero hoy en día estamos aprovechando para entrenar a la inteligencia, para automatizar los procesos y después una capa por sobre esa capa inteligente para justamente enseñarle que por sí sola empiece a aprender en dónde tiene que automatizar. Es como estamos enseñándole que se enseñe automáticamente. Ahora voy a ir, Gustavo, al otro chat, al otro slide que es interesante. Sí, pero antes le quería preguntar a Jessica, porque el tema es,
las máquinas no van a reemplazar a las personas. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo con ese concepto porque están todos como muy miedosos. Dicen, bueno, ahora sonamos. No, ¿vos no estás de acuerdo? Mirá, las personas que no utilizan la inteligencia artificial sí van a reemplazar a las que no la utilizan. Eso sí estamos seguros, ¿no? Lo hablábamos eso un poco. A ver, sí. No es que nos van a reemplazar. Va a haber trabajos en los que el valor humano va a ser reemplazado por el de la máquina. Lo importante es esto, es entender dónde está el valor humano. Volvemos al principio. Al talento. El valor de la persona. ¿Qué le agregás que una máquina no lo va a poder hacer? Totalmente. Y ahí, Jessica, quería volver a vos. ¿Cómo ves ese tema de la incorporación de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje? Bueno, creo que ahora... Mira, acá la palabra es mindset, ¿no? Sí, la palabra es mindset, pero también pasa algo que la educación tradicional, lo que está avanzando tan rápido a la tecnología, que la educación tradicional, yo hace 20 años que estudio en instituciones educativas formales, ¿no? Hablé de distintas universidades y demás, pero no llega a modificar ese contenido a la velocidad de que la tecnología avanza. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que hoy necesita quizás una empresa, una pyme, para aplicar a su día a día operativo, no es alguien que quizás recién se egresó de una licenciatura, ¿sí? Es alguien que, como decía acá Eugenia, que quizás tiene una formación de base y se tiene que ayornar con el aprendizaje de, no sé, manejo de datos, ¿sí? De inteligencia artificial, de manejo de ciertas herramientas digitales, o puede ser alguien que directamente está muy, con cursos y demás, está muy encima de lo que está pasando hoy y sabe aplicar lo que hoy necesita la empresa, más allá de un contenido teórico base, ¿no? Entonces está cambiando la forma también en la que nosotros adquirimos ese conocimiento y lo podemos implementar en el día a día de nuestra empresa. Totalmente. Vamos a avanzar un poquito, Gustavo. Yo no sé si te spoileé la... No. ¿Esta te la spoileé? No, pero viste que le puse un dibujito de un globo pinchado y me dijo, me vas a spoilear el final. Me contame un poquito, ¿verdad? No. Uno primero del cambio cultural. Sí, señor. Porque es lo que estamos atravesando nosotros en mi empresa en este momento, que es la incorporación. Nosotros venimos haciendo cosas con IA desde el año 2005, pero recién este año estamos haciendo el cambio de procesos y cultural para ver cada uno de nuestros procesos internos, cómo lo vamos a ver afectado por herramientas apoyadas en inteligencia artificial, en la cual hay una cuestión de ego, que es decir, che, por ahí este pedazo del proceso lo va a hacer mejor la máquina que cualquiera de nosotros. Y eso es un cambio, wow, no es solo de aprender, sino que es de poner las cosas en otro lugar. Ahora vamos a esto, lo del hype, lo que me preguntabas. Esta gráfica, que yo le dije, mira, si tengo por un solo slide, quiero que me pongas porque es la curva que general sigue cualquier tecnología cuando aparece. Hay un momento en el cual aparece la tecnología y empieza a ganar visibilidad. Y está... hasta que llega un momento en el cual está en el máximo de las expectativas. ¿Dónde estamos ahora nosotros? Estamos ahí arriba, ¿acá? Exactamente, donde vos estás marcando. Ahí está el chat momento GPT hoy. De máxima visibilidad y de máxima expectativa. ¿Qué quiere decir? Todos los días nos llegan pedidos, bueno, quiero hacer tal cosa maravillosa y gratis, generalmente o con muy bajo costo. Y entonces aparece inmediatamente después la desilusión. Voy a dar un ejemplo, que fueron los bots. Cuando aparecieron los primeros bots, sí. Muchos parecían, por la palabra bot, que eran con IA, pero en realidad o no tenían inteligencia artificial o eran muy flojos. Claro, enseguida generó esa baja de expectativa, esa desilusión en el usuario y en el consumidor. La tecnología no es que era mala, tenía que madurar y también tenía que madurar el consumidor, el usuario, qué pedir, qué esperar y qué invertir para eso. En este año vamos a pasar este momento de desilusión en el cual muchos van a pensar, bueno, esto de GPT me vendieron en un bolazo. Así vamos a estar el año que viene, ¿no? No. Yo creo que vamos a estar, el año que viene vamos a estar ahí en la parte de... entre el llanto y el siguiente paso. ¿Ya en un año? Sí. Los ciclos se están acortando violentamente.
Porque todos están Bueno, esperando hacer algo. acá así vamos a estar en octubre, eso seguro. No sé si por el chat GPT, pero en octubre vamos a estar así seguro. Me atrevo a decir en serio que sinceramente creo que Que no me vamos a escu- pasar esta no- crisis que no de me escuche desilusión Moritán, porque si no- lo usaba para todo, lo usaba para escribir como el abogado ese que quiso contar una demanda y le salió mal, pero en realidad estaba mal lo que estabas pidiendo, no solo cómo lo estabas pidiendo, sino es no conocer los límites de la herramienta, descubrí la rueda y de golpe me quiero ir en rueda, en monopatín a Asia. Bueno, no, hacen falta otras cosas. Entonces, vamos a pasar esa ciénaga, que se llama de la desilusión, pero los que lo atraviesen y empiecen a gestionar el proceso van a pasar a ese momento de máxima productividad, ¿sí? Y de transformación, en el cual yo creo que, hablamos de la cantidad de empleos que construye la tecnología, también tenemos que decir la cantidad de empleos que destruye. Ahora, no es que nos vamos a quedar todos sin trabajo, va a cambiar el tipo No de sé si trabajo. la palabra destrucción no me gusta más la palabra transformación. Pero a mí me gusta Schumpeter, que él hablaba de la destrucción como parte de una función del capitalismo. Ok. ¿Sí? Es la destrucción creativa, es una función del capitalismo. Cuando aparecieron los acueductos y las redes de agua, destruyeron, le hicieron pelota al negocio de los pobres aguateros. Ahora, nadie prefiere el agua, bueno, salvo los muchachos de Ives, el resto de la gente prefiere abrir la canilla y tener agua corriente para bañarse. Eso es destrucción creativa. Cambió el tipo de empleo. Lo mismo va a pasar con esto. Sí, totalmente. Pero lo que sí es interesante es que se tienen que meter en el tema de inteligencia artificial, porque tienen que tratar de pasar todo este proceso para quedarse acá, que es el momento de la productividad, de poder encontrar dónde está la productividad. Hay tanta cantidad. Bueno, lo que contaba hace un rato Eugenia, ¿no? Esta gente que investiga, digamos, cómo que las plantas es súper interesante. Es muy interesante. El proyecto Terraflox, que empezó con un proyecto de cannabis y empezó a partir de eso a mejorar el tema del cultivo y también entender cómo todo lo que es la medicina alopática necesitaba el análisis de los vegetales para poder generar sus producciones. Solo trabajan con un 7 o con un 10% del total de las plantas que existen en el mundo. Entonces se cree que hay mucho que tiene que ver con medicina que puede venir desde ahí. Y es ese conocimiento que por ahí se perdió cuando escuchamos yo vine fascinada y me decía, bueno, pero es la homeopatía. No, no es la homeopatía, porque en realidad es el conocimiento puesto a la ciencia dura que es la biología. Y fíjate, no me pasó solo ahí, me pasó con otro desarrollador que analiza la huella de carbono con las plantaciones. Entonces necesita el análisis del suelo, necesita de los drones, necesita el análisis de los datos, un poco lo que decía Lorena, del análisis de los datos, para poder tomar decisiones dónde plantar, dónde no plantar y dónde plantar y que germine más rápido. Lorena, ¿vos querés agregar algo? Quería agregar algo en complemento a lo que dijo Gustavo, que me hiciste acordar. Cuando yo estudiaba diseño, había un concepto que nos repetían constantemente, me quedó grabado en el cerebro, que es el umbral maya. En inglés es most advanced yet acceptable y en español significa lo más avanzado todavía aceptado. Y eso pasa mucho en la tecnología. Lo más avanzado todavía aceptado. Todavía aceptado. No podemos, claro, disruptir en todo, porque si no, no lo vamos a aceptar, va a ser súper desconocido, no vamos a saber cómo llegar a esa tecnología, cómo usarla. Entonces, tiene que haber una disrupción, pero no tiene que ser 100% disruptivo, nuevo. O sea, hay que jugar con un porcentaje de mantengo un poquito lo que tengo, la gente va soltando por ahí lo que venía usando, va empezando a conocer lo nuevo. Y creo que esta curva habla un poco también de eso. O sea, vamos a estar en la parte del llanto, vamos a hacer ese cambio, decir, bueno, suelto lo que venía usando, lo que ya siento que, ok, es tiempo de cambiar y voy hacia lo nuevo, que ya empiezo a conocer, me siento más familiarizado, sé cómo usarlo. Claro, entonces lo nuevo a veces, lo 100% nuevo asusta mucho y la gente a veces se rehúsa también, es como, no, me estás cambiando el paradigma. Es ahí donde aparece el concepto de transformación que no era la destrucción, es la destrucción para que haya un nuevo renacimiento. Totalmente. La aversión a la pérdida, que ya está muy estudiado, generalmente lo que nos impide es el principal freno para poder tomar ganancias futuras. Tenemos tanto miedo de perder algo que no pesamos, somos asimétricos a la hora de pensar los beneficios que podemos tener por la decisión. Y está muy bueno ese de qué es lo aceptable, lo suficientemente aceptable para no pasar esa desilusión. Entonces, la recomendación de cómo adoptarlo es con experimentos pequeños, medidos, controlados, adentro de las empresas. Es decir, voy a probar de estas 10 cosas. Elijo lo más probable, lo que espero que tenga mayor éxito, no lo que tenga mayor impacto. No empiezo, si inventé la rueda,
queriendo dar la vuelta al mundo. Trato de ir al pueblo de al lado o dar la vuelta a la manzana. Sí. Y acá solo agregar una 10 cosa. segundos. 10 segundos. Que yo veo esto como una gran oportunidad. Quizás acá la pyme dice, che, ¿yo cómo llego a esto? ¿No? Pero sin embargo, si se da la transformación cultural y se empieza a adoptar de a poco, como está diciendo Gustavo, las tecnologías, los procesos, todo este cambio de mindset, es una gran oportunidad para la pyme. ¿Por qué? Porque la pyme tiene un tamaño en el cual puede avanzar mucho más rápido hacia el cambio que una empresa grande que tiene que cambiar y que es un elefante que uno tiene que mover. En cambio, la pyme que logra esto tiene una ventaja competitiva en el mercado. Sí, ¿no? me voy, ya tengo que cerrar, estamos justo en tiempo, me voy a tomar un minuto más. Había un bonus track que no lo voy a poner completo, pero sí me gustaría que se queden con un solo concepto, que es el tema de la ciberseguridad y cuáles son los pasos. Y esto, sáquenle foto, anótenlo, porque es muy interesante, porque el tema de ciberseguridad es un gran paraguas, digamos, en todo este proceso de transformación, y es una de las preocupaciones más grandes de las empresas, ¿sí? El camino hacia la ciberresiliencia, y lo voy a contar en 10 segundos. Aceptar de que somos vulnerables, eso como punto número 1. El que se piensa que no le va a pasar nada está equivocado. Limitar el potencial del impacto, especialmente del ransomware, que es lo que más afecta actualmente. Elevar la ciberseguridad como una función crítica. Seguramente la gran mayoría de todos ustedes son pymes, pero hay muchas empresas grandes que todavía no tienen, por ejemplo, un CISO, que es una persona encargada de manejar temas de seguridad en sus empresas. Reconocer que probablemente ya tengo las herramientas para protegerme y que no las estoy aplicando correctamente. Y implementar fundamentos de seguridad. Lo quería dejar como último tema porque me parece que es súper interesante y siempre que tengo la posibilidad de hablar en algún lugar hago mucho hincapié en el tema de la ciberseguridad porque las empresas no están maduras en esto. Y después quiero rescatar el tema de la transformación cultural, muy importante. Si no hay transformación cultural, no hay transformación digital. Y el tema del mindset, que me parece que es una de las cosas más importantes. Bueno, después quedaban un par de cosas más que por supuesto no las vamos a poner porque estamos todos esperando a Pergolini también. Pero ahí tienen los nombres de todos ustedes. Síganos en LinkedIn. Yo seguramente después esto lo voy a subir en mi LinkedIn para que lo puedan ver porque hay un par de gráficos interesantes. Gracias. Leproso, amigo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.